¿qué tal amigos de Rema TV? Sean bienvenidos una vez más a otro programa de Salud y Vida. Y por supuesto aprovecho a invitarlos para que sigan suscribiéndose a través de todas nuestras redes sociales de Salud y Vida y Rema TV, en YouTube y en todas nuestras plataformas digitales. Hace algunos meses atrás tuvimos la oportunidad de tener un especialista quien nos hablaba referente a las funciones de los riñones. Hoy vamos a tocar un tema importante que tiene mucho que ver con los riñones. Y para eso tenemos al doctor Ferrer, quien nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, mucho gusto. Siempre es un placer estar por acá, ¿verdad? Tratando de llevarle a todos los que nos miran estos temas, llevarles información. La única forma de prevenir es educar, que la gente sepa qué es lo que existe en este caso, pues la diabetes, ¿verdad? Y su impacto en la enfermedad renal. Y es una manera muy bonita de comenzar porque ya tuvimos la oportunidad de hablar de muchas de las funciones del riñón. Ahora vamos a entrar un poco más de lleno, probablemente algo mucho más delicado y que muchas personas no están enteradas. ¿De qué manera podemos tener un impacto en una enfermedad renal? ¿Qué relación tiene los riñones con la diabetes? Bueno, hablemos un poco a nivel global, a nivel de población. Se estima que para el 2021 más o menos 537 millones de pacientes tienen diabetes. Y de ellos el 90% tienen diabetes tipo 2, son más o menos 480 millones. Esos 537 millones representan el 10% de la población global y representan 190 millones de pacientes con enfermedad renal crónica secundario a diabetes. Entonces el impacto que tiene, pues de cada 5 pacientes con enfermedad renal, 2 de ellos, o sea el 40%, es diabético. A las personas que se les llega a diagnosticar diabetes, ¿de qué manera podemos aconsejarlos para que tengan mucho cuidado en evitar a que pueda relacionarse junto a los riñones? Bueno, primero la gente que se le diagnostica diabetes, como cualquier enfermedad crónica, y más si están un poco enterados de todo lo que causa la diabetes, porque causa daño en los riñones, pero también en el corazón, en la vista, en su sistema neurológico, amputa, ¿verdad? Deja pacientes mutilados prácticamente. Pacientes mutilados. Lo que se les aconseja es que no entren en ansiedad, ¿verdad? Que muchos se ponen nerviosos, muchos entran en crisis. Lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con el médico, tomar todas las conductas que les diga, un buen médico, idealmente que sea especialista, si no, pues alguien que sea de su confianza, pero que tenga idealmente la capacidad de diagnosticarlos y tratarlos de forma adecuada. Pero lo primero es no entrar en ansiedad. Hablando de este mismo tema, ¿qué daño puede ocurrirle a una persona que tenga una enfermedad renal? Hablando de que tenga diabetes, ¿qué daño le puede ocurrir? Obviamente la primera causa de daño renal en Guatemala y en todo el mundo es la diabetes. Esa es la primera causa. Y ahí ya viene la hipertensión arterial, pero la primera causa pues, es la diabetes. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, los primeros daños es un daño a nivel vascular de los vasos. Las unidades funcionales de los riñones son las nefronas, tienen unos glomérulos que son una red de capilares. Esos son vasitos que están dentro del riñón, que son los que hacen toda la función de los riñones, absorber moléculas, sustancias, eliminar agua. Entonces ahí es donde se centra el daño a nivel glomerular. Entonces ahí se empieza a crear el daño. Hay 5 etapas de daño. Las primeras etapas empiezan simple y sencillamente con la filtración de unas sustancias que son las proteínas. Entonces ahí se empieza a crear el daño. Hay daño metabólico por la misma azúcar, daño hemodinámico. Esto también causa hipertensión arterial que termina perpetuando el daño a los riñones. Y pues los pacientes entran en un estado crónico de inflamación y fibrosis, que eso termina, digamos, matando a los riñones. Para que las personas en casa, incluso yo cada vez que tengo un especialista enfrente, siempre lo digo, trato de aprender un poco del tema y tengo muchísimas curiosidades referente a esto. Síntomas, lo hablamos anteriormente, los síntomas que nos pueden dar una enfermedad renal, pero ¿existe una variedad entre los síntomas cuando ya está mezclado la enfermedad renal junto con la diabetes? Sí. Desafortunadamente, la sintomatología del daño renal secundario a la diabetes la vamos a observar en etapas tardías. Hay 5 etapas del daño renal. Las primeras 2 son totalmente asintomáticos. Los pacientes no tienen ningún síntoma. De hecho, los riñones desafortunadamente no duelen. Duelen en causas específicas, infecciones urinarias, especialmente en mujeres, quistes en los riñones, cálculos. Pero la diabetes como tal, en los inicios, no da síntomas. Desafortunadamente, los síntomas que da, por ejemplo, hinchazón de piernas por retención de líquido, malestar general, palidez, debilidad, anemia, lo da en estadios muy avanzados, el estadio 4
o 5, que es un estadio terminal, y desafortunadamente en estos estadios pues ya es cuando tenemos que tener que tomar conductas más agresivas para que el paciente no es curarlo, pero para que sobreviva. Estamos hablando de diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante de riñón. Es increíble porque cada vez que nosotros compartimos temas como esto para llevarles a ustedes información a casa, que puedan tener prácticamente este portal abierto con los especialistas en el cual está dando los mejores consejos que ustedes puedan tener. Doctor, antes de terminar este bloque, me gustaría que pudiera darnos a nosotros una pequeña información, y es que muchas veces en casa nosotros nos automedicamos, buscamos información que probablemente es errónea a través del internet y que siempre el consejo es que busquen a los especialistas correctamente para que los puedan ayudar. En este caso, como nefrólogo, cuando le llega un paciente en su consultorio, ¿suele pasar que al momento de hablar con esa persona lo ves normal y luego cuando le haces los exámenes sabes que está en un estado completamente degradante? Claro, claro. De hecho, como les decía, las primeras fases son asintomáticos. Lo más importante es saber que son pacientes, primero tener la enfermedad, entenderla y aceptarla, y pues ya ponerse en contacto con los médicos. Hay muchos pacientes que les indican que tienen la enfermedad y como se sienten bien, no acuden al médico o se automedican. También nos tenemos que acordar que hay muchos medicamentos que también dañan a los riñones. Entonces, si ya tenemos un factor de riesgo, el principal, que es la diabetes, se pueden automedicar y tomar sustancias que van a terminar precipitando aún más el daño renal. Y nuevamente, muchos no acuden al médico porque se sienten bien y desafortunadamente consultan o acuden cuando la situación está muy avanzada o cuando ya es muy tarde, y desafortunadamente es cuando ya podemos hacer muy poco en cuanto a prevenir o evitar un desenlace final. Pues usted lo está escuchando a través de Rema TV y por supuesto Salud y Vida. Estamos ya prácticamente por terminar el primer bloque de este interesante tema, pero no se mueva, no se retire, que estaremos hablando con el doctor Ferrer, sacando un poco más de información de cómo poder cuidarnos nosotros en casita y mantener esos riñones completamente saludables y por supuesto evitar que la diabetes también se nos pueda funcionar. Enseguida regresamos con más. A continuación, tu segmento Tics de Salud. Entre nuestros órganos hay algunos individuales, por ejemplo el corazón o el estómago, mientras que otros forman pareja como los riñones. ¿Pero necesitamos dos en realidad? Los riñones filtran varias veces al día nuestra sangre, un volumen total de 1.800 litros, aunque ellos solo tengan el tamaño de un aguacate. En el primer paso, los riñones filtran como un colador. Las partículas más grandes, como las células sanguíneas, permanecen así en el sistema circulatorio. Las sustancias más pequeñas que el cuerpo aún necesita se devuelven a continuación al organismo: azúcares, diversos nutrientes y la mayor parte del agua. El resto constituye un volumen de 1 a 2 litros de orina diaria que se recoge en la pelvis y pasa luego a la vejiga. Con la orina se excretan las sustancias inservibles. Se trata de ácidos úricos y grasos, sustancias extrañas y electrolitos en exceso. Junto con el corazón, los riñones son el órgano más importante para regular la tensión arterial. Esta aumenta cuando los riñones eliminan menos líquido. Los riñones también provocan la secreción de la enzima renina. Esto hace que los vasos sanguíneos se estrechen y aumente la presión. En caso de estrés, las cápsulas suprarrenales liberan adrenalina. Esto aumenta repentinamente el ritmo cardíaco y la presión arterial. Pero una tensión alta permanente puede dañar los riñones. Para continuar filtrando suficiente sangre, estos aumentan el flujo y la presión sanguínea se eleva aún más, un círculo vicioso. El trabajo de filtrado en los riñones lo realizan las llamadas nefronas. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de ellas, pero las nefronas mueren a lo largo de la vida, lo que reduce la eficacia de los riñones. Por eso es conveniente tener recambios. En caso necesario, un solo riñón sano es capaz de hacer todo el trabajo, y aunque sea dura la despedida, si se dona, el segundo riñón puede salvar la vida de otra persona. Entonces la orina sale muy concentrada, sale muy amarilla. La gente regularmente me pregunta, mire, ¿qué hago? Tome más agua. Lo que le está diciendo el riñón es que le falta volumen.
empezamos a tomar mucho líquido, nos empezamos a hidratar y luego nos damos cuenta que la orina sale muy clara. Muchas veces la gente me dice, es que orino muy blanco. ¿Cuánta agua está tomando? Estamos de regreso aquí en Salud y Vida a través de Rema TV y por supuesto siempre invitándolos para que puedan suscribirse a través de nuestras plataformas digitales. Estamos hablando con el nefrólogo especialista el día de hoy invitado, Herbert Ferrer, que nos está dando realmente una clase magistral referente a cómo poder mantener saludables nuestros riñones y hemos llegado a un nivel, doctor, en el cual muchas personas a través de las redes sociales nos han enviado preguntas y tenemos una pregunta por acá que suena muy interesante. ¿Cuál es la regulación del volumen plasmático que hace el riñón? Bueno, cuando hablamos es una pregunta muy científica, muy médica. Cuando hablamos de volumen plasmático, cuando hablamos de volumen, estamos hablando de líquido, ¿sí? Quien regula la cantidad de líquido que tenemos en nuestro cuerpo es el riñón. Por ejemplo, cuando nos deshidratamos, cuando estamos haciendo ejercicio o ahorita que está haciendo mucho calor con todo esto de, pues que ya preocupa, haciendo un paréntesis, el calentamiento global que estamos viendo, la verdad es que nos tenemos que preocupar por ello. Nos deshidratamos, empezamos a sudar mucho, o los mismos diabéticos, por la misma cantidad de azúcar alta que tienen en la sangre, cuando están descompensados, empiezan a orinar, se deshidratan. ¿Qué es lo que hace el riñón? Detecta que le hace falta líquido, que le hace falta volumen, ese volumen plasmático, y inmediatamente se cierra, digamos, ya no filtra, y dejamos de orinar. O si no, nos podemos dar cuenta, orinamos más amarillo. La gente me dice, mire, estoy orinando más. Y con aroma, con olor, un olor fuerte también. Porque está muy concentrada la orina. Entonces, dejamos de orinar. Entonces, la orina sale muy concentrada, sale muy amarilla. La gente regularmente me pregunta, mire, ¿qué hago? Tome más agua. Lo que le está diciendo el riñón es que le falta volumen. Empezamos a tomar mucho líquido, nos empezamos a hidratar y luego nos damos cuenta que la orina sale muy clara. Muchas veces la gente me dice, es que orino muy blanco. ¿Cuánta agua está tomando? Como 3 litros. Sí, lo que pasa es que el riñón se da cuenta que no le hace falta ese volumen. ¿Por medio de qué? De la presión arterial. Hay unos sensores que le dicen, no, ya no más volumen, ya no más agua. Entonces, por medio de un sistema hormonal, hace que orinemos. Si nos hace falta, si tenemos mucha agua, y eso se va a ver reflejado en la presión arterial, se puede subir, hay unos sensores, entonces orinamos. Y si nos hace falta agua, se nos baja la presión arterial, o se nos empieza a bajar, entonces se cierra y no orinamos. Así es como regula por medio de factores hormonales el riñón el volumen plasmático. Tocando este tema tan interesante, el cual muchas veces nos ha pasado, porque a todos nos ha pasado, que descuidamos y no tomamos el agua correspondiente que tenemos en el día. Así que ustedes en casa el consejo es que siempre se hidraten bastante bien. ¿Qué pasa, doctor, cuando no orinamos? ¿A dónde va todo ese líquido? ¿Se retiene? ¿Se esparce por todo el cuerpo? ¿Qué función cumple el riñón? Bueno, en pacientes con enfermedad renal, en una enfermedad renal ya avanzada, que los riñones ya no pueden hacer ese trabajo, ya no pueden hacer esa función, ya están disregulando este volumen plasmático, sí, se acumula en nuestro cuerpo, se acumula en nuestros tejidos, podemos empezar a hinchar, se puede acumular en el abdomen, se puede acumular en los pulmones, ya nos cuesta respirar. Eso cuando los pacientes ya tienen enfermedad renal. Cuando somos pacientes, cuando pues no tenemos enfermedad renal y nuestros riñones están funcionando bien, regularmente el riñón es perfecto. El riñón elimina todo lo que le sobra, lo va a eliminar. Tengo una pregunta acá de una chica en las redes sociales que se llama Rebeca. Ella dice, ¿qué pasa si no tomo agua todo el día o por varios días y solamente me dedico a tomar café por mi estrés en el trabajo o a tomar refrescos, gaseosas, pero nunca agua? ¿Qué pasa con el riñón? Pues lo que va a ocurrir es que si toma muchas gaseosas, si tiene algún padecimiento renal como cálculos, pues va a haber problemas. Segundo, mucho azúcar. Las aguas gaseosas tienen demasiada azúcar. Entonces lo que va a pasar es que va a empezar a engordar, a subir de peso, o si es diabética, obviamente el azúcar se la va a ir hacia arriba, o si no, pues va a empezar a ganar peso. Y acuérdense que el sobrepeso pues es un factor predisponente de diabetes y pues obviamente de enfermedad renal. Es un mito que haya un daño directo totalmente a los riñones, pero indirectamente pues sí, las aguas gaseosas también tienen mucho sodio. Eso pues causa una disregulación de aldosterona, que es
un marcador de inflamación, fibrosis, etcétera, sí pueden haber problemas. Directamente no, pero indirectamente sí. Idealmente lo que hace la gente sí es cambiar café, bebidas dulces y gaseosas por agua o por agua que tienen menos azúcar. Entonces ahí es donde ya pueden llegar a tener problemas. Hemos hablado de temas increíbles, sobre todo muy profesionales, hablando como por ejemplo el volumen plasmático, y ahorita entramos a otro tema que es la regulación y la composición iónica de la sangre. ¿Cómo afecta a los riñones? Y explícanos un poquito, doctor, para que la gente en casa que nos está observando pueda saber a qué se trata, a qué se refiere cuando hablamos de composición iónica. Sí, básicamente para que me entiendan, cuando hablamos de volumen plasmático es el líquido que está en nuestro cuerpo. De hecho, el adulto somos 57% de agua. Los bebés son 90% de agua, por eso un bebé cuando le da diarrea hay que reponerle el líquido lo más rápido posible porque se le puede entrar en choque, se le puede bajar la presión. Un adulto es el 57% de agua y el agua está en todo nuestro cuerpo. Entonces cuando hablamos de volumen plasmático es agua en todo nuestro cuerpo y en nuestros vasos, en nuestras arterias, todo lo que es la sangre es un componente de volumen plasmático y pues glóbulos rojos. Los electrolitos, los iones o electrolitos son todos los componentes que necesita nuestro cuerpo para trabajar, que van en la sangre. Por ejemplo, estamos hablando de sodio, potasio, magnesio, calcio, fósforo. Todos esos son los electrolitos y que tienen que ver en mucho el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sodio es el que regula la presión arterial y regula el agua en nuestro cuerpo. El potasio tiene que ver con la contracción muscular, la contracción de nuestro corazón. El calcio también, y aparte el calcio es el que le da la fortaleza a nuestros huesos. Entonces, esos son los electrolitos. ¿Y dónde están? Están en la sangre. Y sí, quien los regula es el riñón. Nuevamente, si nos hace falta calcio, pues el riñón absorbe calcio, no elimina calcio. Sodio, por medio de un sistema hormonal, absorbe sodio, elimina potasio, y de esa manera se encarga el riñón de regular toda esta concentración de electrolitos en nuestro cuerpo. Cada vez se torna más interesante esta conversación junto al doctor Ferrer, y es que estamos aprendiendo siempre los riñones. Para ustedes, con mucho cariño, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta en casa y tengan un especialista prácticamente a través de Salud y Vida. Por favor, manténgase en sintonía, no se vaya, haremos una pequeña pausa, pero enseguida regresaremos con más de doctor Ferrer y, por supuesto, aprenderemos un poco más de los riñones. Ya regresamos. Regularmente el paciente diabético progresa más rápido porque tiene más condicionantes que lo hacen, y una de esas es la hipertensión, pero aisladamente la hipertensión es la segunda causa de enfermedad renal. Luego ya vienen causas propias del riñón, por ejemplo glomerulopatías o nefropatías. Gracias por continuar con nosotros en casita, y lo importante es que tenemos acá a nuestro especialista aún con nosotros para que nos pueda seguir ayudando con todas las inquietudes y preguntas que a través de las redes sociales ustedes nos están enviando. Y una de ellas es, doctor, para continuar, regular la presión arterial. ¿Cómo hace esta función el riñón? Muy buena pregunta, y es bueno que la gente lo sepa. Regularmente cuando hablamos de presión arterial o hipertensión arterial salimos corriendo, ¿a dónde? Donde el cardiólogo. Ajá. No vamos con el nefrólogo. Yo no he visto a nadie que diga tengo la presión alta, voy a ir con el nefrólogo. Quien regula la presión arterial no es el corazón, es el riñón, ¿verdad? Yo tenía un maestro que decía que no sabía por qué los cardiólogos, los nefrólogos no habíamos visto que la presión arterial la regulábamos nosotros, y son ellos los que se llevan todos los pacientes. Yo creo que es por las consecuencias de la hipertensión arterial están en el corazón. Y pues, y nefrólogos siempre ha habido pocos, hasta ahora pues que habemos un poco más, y nos hemos dedicado a otras cosas fuera de la hipertensión arterial. Pero sí, en efecto, quien regula la presión arterial es el riñón. ¿Por medio de qué? De ciertos sensores que hay en las arterias del riñón que nos indican si la presión arterial está baja o está alta. Y al censar estas presiones arteriales, lo que hace el riñón es despertar una cadena que va a desembocar en la producción de ciertas hormonas como la aldosterona, el eje renina-angiotensina-aldosterona, que nos va a servir para regular por medio de vasoconstricción o vasodilatación de nuestras arterias la presión arterial. Pero quien lo hace es el riñón. Hablando de regulación, doctor, tenemos una pregunta por acá. ¿Cómo es la regulación del equilibrio ácido-básico?
¿Qué es el equilibrio ácido básico? Como todo en la vida, ¿verdad? Tenemos que encontrar un equilibrio. En nuestro cuerpo tenemos sustancias ácidas, o básicas, o alcali. Por ejemplo, el bicarbonato es un base, es un alcali, y pues tenemos otros ácidos como el ácido clorhídrico, que es un ácido. Eso tiene que estar, para que nuestro cuerpo funcione bien, tiene que estar equilibrado, ¿sí? El pH, para eso hay una sustancia que se llama pH, que la pedimos en exámenes de laboratorio, tiene que estar entre 7.35 y 7.45. Ese 7.35 y ese 7.45 es el equilibrio que hay entre sustancias básicas y ácidas. ¿Y quién lo hace? Es el riñón. Cuando nuestra sangre está muy ácida, pues retiene sustancias básicas, especialmente el bicarbonato, para compensarlo, y viceversa. Y muchas veces lo hace, la mayoría de las veces, con los pulmones, aunque pues de diferente forma. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que cuando los pacientes, los riñones, dejan de funcionar en una etapa bastante avanzada, esta regulación no se da, entonces el paciente empieza a acumular ácidos. Entonces, para tratar de compensar esos ácidos, estos pacientes tienen dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque están tratando de, por medio de los pulmones, eliminar ácidos. Ese sería un síntoma. Ese es un síntoma de un estadio muy avanzado. Eso lo vemos en los hospitales. Llegan con dificultad para respirar y respirando rápido, ¿verdad? Respiran rápido y les cuesta mucho porque están tratando de eliminar. Obviamente, pues este es un signo muy grave, ¿verdad? Que tenemos que tomar una conducta rápida y regularmente es hemodializar. Y es que estamos hablando de estos temas porque realmente es interesante la cantidad de personas que pasan por este proceso de enfermedad renal, incluyéndome. Yo cuando de joven también tuve cálculos en los riñones y no es nada agradable poder tenerlo, aunque es algo completamente leve comparado con lo que estamos hablando acá, pero siempre es importante que nosotros tomemos en cuenta cómo poder cuidarnos. Tenemos una pregunta de redes sociales, doctor, y es ¿cuáles son las enfermedades que más dañan los riñones? Bueno, la primera, la que estamos hablando ahorita, por eso es la causa por lo cual, otra cosa bien importante, que en Guatemala se cree que hay más o menos el 80.5% de los pacientes son diabéticos. Y si vamos a 14 millones, son como 800,000 pacientes o 700,000. Una cantidad grande. Una cantidad grande, imagínense. Y de esos, el 40% tienen enfermedad renal, imagínense. Pero las enfermedades. La primera causa, la diabetes, la segunda, la hipertensión, y desafortunadamente la mayoría de pacientes diabéticos son hipertensos. Entonces, regularmente el paciente diabético progresa más rápido porque tiene más condicionantes que lo hacen, y una de esas es la hipertensión, pero aisladamente la hipertensión es la segunda causa de enfermedad renal. Luego ya vienen causas propias del riñón, por ejemplo, glomerulopatías o nefropatías, la que acabas de mencionar, los cálculos renales son una causa de daño renal. Enfermedades inmunológicas, ¿verdad? Tipo lupus eritematoso sistémico, enfermedades que nos afectan nuestras defensas, se equivocan y nos atacan, pues es una causa de enfermedad renal. Y pues bien importante, y hay que mencionarlo, la toma indiscriminada de medicamentos o la gente que se automedica, toma crónica de medicamentos, pueden dañar nuestros riñones. ¿Algunos alimentos que tú consideres que podemos tener en casa o que no pueden faltar dentro del menú para que nos pueda ayudar de una otra manera a mantener funcionando perfectamente los riñones? Yo creo que todas las frutas, todas las verduras, ¿verdad? Todo lo que tenemos en casa, todos los alimentos que no son procesados. Obviamente, pues estamos hablando de diabetes, ¿verdad? Las frutas son muy buenas porque tienen mucha cantidad de azúcar. Y tiene que haber un balance. Cuando hablamos de diabetes tenemos que hablar también del balance calórico de su alimentación. Pero básicamente, si hablamos de riñón, bueno, también diabetes, porque tiene que haber un balance. Todo lo que no sea procesado es bueno. Frutas, verduras y la menor cantidad de grasa. Ahorita viene una pregunta que realmente me llama mucho la atención. Bueno, han habido varias, del cual el doctor ya ahorita me ha ayudado a aclararlas un poco y tener un poco más de conocimiento. Me imagino que usted está pasando lo mismo en casa. Pero, ¿cuántos litros de sangre filtra el riñón al día, doctor? Al día se filtran más o menos 180 litros de sangre. Y esos 180 litros de sangre producen más o menos 1.5 a 2 litros de orina. Eso sí, y solo sí, el paciente no consume más agua. Si consume más agua y no la necesita, va a orinar un poco más. Pero regularmente deberíamos de estar orinando entre 1.5 y 2 litros diarios. En eso está filtrando 180 litros de sangre
como resultado de la filtración de 180 litros de sangre al día. Cada latido cardíaco impulsa el 20% de sangre que sale de cada latido cardíaco va al riñón. Y ese es el proceso por el cual el riñón ahí empieza a filtrar agua y electrolitos y sustancias, y es como va formando la orina. Doctor, dos preguntas en una que están relacionadas ambas. Por ejemplo, un porcentaje en la experiencia que usted ha tenido de tasa con las personas que lo visitan en su consultorio entre un porcentaje de adultos y niños. ¿Varía bastante? ¿Hay una gran diferencia? Y la otra pregunta sería, ¿de qué manera podemos cuidar a nuestros niños, ya que están creciendo y pequeños, para que puedan evitar futuras enfermedades renales? Bueno, yo soy médico, soy nefrólogo de adultos, ¿verdad? No es que no tenga tanta experiencia en niños, pero realmente hay que decir que zapatero a tu zapato. ¿Nunca has visto a un niños. pequeño? No, yo no trato niños, ¿verdad? Okay. Pero obviamente, pues, enfermedad renal, soy médico, pues, en su momento... ¿Puedes darle un diagnóstico en cualquier momento? Bueno, por supuesto, vaya con el pediatra porque tiene esto, vaya con el nefrólogo pediatra. Pero con los niños, los factores desencadenantes de enfermedad renal, primero, y que hay que preguntarle al adulto, más al adulto joven, que uno no entiende por qué hizo enfermedad renal, es si no tuvo bajo peso al nacer y prematurez, niños prematuros, la cantidad de nefronas, que es la unidad funcional del riñón, son menos, y son niños que jóvenes o adultos jóvenes pueden desarrollar, no todos, pero sí pueden, es un factor de riesgo que pueden desarrollar enfermedad renal. Eso es lo primero. Luego, la segunda causa de enfermedad en niños son malformaciones genitourinarias, situaciones genéticas, por ejemplo, alteraciones en que no desarrollaron los riñones o la vejiga, algún proceso genético que haga que los riñones se dañen, por ejemplo, que tengan reflujo, que la orina cuando pasa por los uréteres y el niño quiera orinar, se regrese a los riñones. Es causa de infecciones urinarias a repetición, causa de uso de antibióticos de forma indiscriminada. Entonces, todo eso pues, son factores predisponentes que hacen que a un niño tenga enfermedad renal, y que es lo que uno tiene que ver cuando le llega a un niño. Nuevamente, no soy nefrólogo pediatra, pero es lo que regularmente ven los nefrólogos pediatras para estudiar a los jóvenes o niños con enfermedad renal o que empiezan con enfermedad renal. Y es interesante porque seguimos aprendiendo de esto. De verdad, yo no sabía que existía nefrología para pequeños y también para adultos. Sí. Es que bueno que lo acaba de explicar acá también, doctor. Y bueno, tenemos muchas preguntas. Y una de ellas, doctor, es ¿de qué manera nosotros podemos en casa autoevaluarnos y decir, bueno, yo creo que algo está pasando a mí, voy a ir a un chequeo porque no me siento tan bien y yo creo que tiene que ver con mis riñones? Primero, nuevamente lo que les decía, las primeras etapas son asintomáticas. Primero es ver factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo tengo? Tengo familia diabética, me tengo que ir a chequear. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, tío, incluso algunos están en diálisis. Tengo hipertensión arterial, me tengo que ir a chequear. Tengo sobrepeso, me voy a chequear. Otro factor, cualquiera de los otros factores de riesgo que les tengo, cálculos, tengo riñones poliquísticos, tengo alguna enfermedad crónica que me ha llevado a tomar medicamentos de forma crónica, me tengo que ir a checar. Primero saber qué factores de riesgo tengo, y obviamente desde el factor genético, que no necesariamente tiene que ser hereditario, pero si tiene una predisposición, hasta pues el sobrepeso, que cada vez tenemos más pacientes con sobrepeso, hipertensos, ¿verdad? Que son las primeras causas, son los primeros. Y es más, si tenemos a alguien en la familia que tiene estos factores de riesgo, díganle, mira, ya te chequeaste, anda una vez, aunque sea una vez al año. Cierto. Y lo vemos. Realmente ese es el problema. Los niños, cuando tenemos niños, nos dice el pediatra, tráigamelo el lunes, solo tengo espacio a las 4 de la mañana, estamos a las 3 de la mañana ahí. Una vez dejamos de ser niños, una vez crecemos, nos olvidamos de la parte médica. Es más, ya lo tenemos como un gasto. Realmente no es un gasto, es una inversión a nuestra vida. Doctor, se nos acaba prácticamente el programa y es que parece mentira. Nos queda un minuto para terminar rápidamente. ¿Dónde podemos encontrarlos y ubicarlos a través de las redes sociales, número telefónico o dirección? Y también un pequeño consejo antes de despedir en segundos. Consejo: que consulten, primero que prevengan, siempre hay que tener en cuenta las 8 reglas de oro para prevenir la enfermedad renal, y pues eso aplica a diabetes: hacer ejercicio, no subir de peso, consultar oportunamente al médico, no tomar alcohol, no tabaco, colesterol y triglicéridos estar normales, beber agua. Esos son los consejos que yo les puedo sugerir. Y pues me encuentro en Guatemala, en el edificio Zona Médica, 7ª Avenida, 9-64, zona 9. Teléfono, pues no me lo sé, pero ahorita se los digo, no me lo aprendo.
2238-8100. Y también por las mañanas estoy en Huilapa, Santa Rosa, en la unidad de diálisis de Nipro Medical Santa Rosa. Y el teléfono es el 7886-5229. Con mucho gusto, pues ahí los vemos. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en otro programa más de Salud y Vida. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Así que nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima.